Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio número 2 al maestro, a don Eduardo Pintado, que fue durante mucho tiempo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de La Laguna, y que siempre en esta sección hablamos de internacional, porque claro, muchas veces nos metemos en lo nuestro y somos tan ombliguistas que no miramos para afuera. Porque a veces para resolver los problemas de dentro hay que mirar un poquito para afuera, y cuando uno amplía la visión, después las cosas de aquí se ven de otra manera. Don Eduardo Pintado, buenos días. Buenos días, querido amigo, y a los oyentes. ¿Qué le parece esa palabreja que estamos escuchando todos los días ahora, que es genocidio? ¿Qué es esto? Bueno, a mí, como todos estos términos excesivos me parecen inadecuados. Ya. Yo creo que no obedecen a la realidad. Hay que saber distinguir entre lo que es un crimen de guerra brutal y un genocidio. Genocidio es una palabra que tiene unos antecedentes distintos. Casi únicos en el siglo XIX y en el siglo XX, que es cuando esa palabra se universalizó, que fue con el tema de la persecución por parte del régimen nacionalsocialista alemán, conocido como los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, contra el pueblo judío. También se habla de los armenios. Ha habido más. Que fue anterior. Exactamente, ha habido más. Los armenios y por parte del régimen de Kemal Atatürk, de los turcos, ha habido varios. Ha habido varios, pero digamos que el más importante. Que el más conocido hubo en Polonia, en fin, muchos más, ¿no? El más conocido fue el de Alemania, ¿no? El de los 6 millones. Entonces, en este caso, es un tema grave, es un tema que da... ver las imágenes son terribles, pero no deja de ser un crimen de guerra. Digo para ser preciso. En fin, hay gente diferencia las dos cosas, a ver, para tenerlo claro, a ver. Sí, técnicamente, la terminología de lo que estamos hablando, de genocidio. De genocidio, el término exacto de genocidio es una persecución contra lo que es toda una raza, todo un pueblo, no dependiendo de su procedencia ni de su país. Genocidio, racismo, es un tema mucho más global, mucho más sistemático. Es el exterminio total y absoluto de una raza y un pueblo en cierto corto espacio de tiempo, ¿no? Y que toma cuerpo como doctrina. ¿Y tú crees que esto en Gaza no es? No es exactamente, no es lo mismo, no es lo mismo. Ten en cuenta que los acontecimientos son absolutamente distintos, los tiempos son absolutamente distintos. Esto obedece en el último tramo del relato, que son estos últimos 2 años, obedece a un ataque por parte del grupo terrorista Hamas, una agresión contra Israel. Digamos, esa fue la chispa, fue el motivo principal por el cual Israel atacó esa parte del antiguo territorio egipcio, ¿no? de Gaza, ¿no? O sea, que son motivos totalmente distintos. Y otra cosa que hay que analizar con detenimiento es qué es lo que ha pasado no en Cisjordania, sino en Gaza. ¿Quién manda en Gaza? ¿Quién domina Gaza? ¿Por qué no existe ya
lo que era la Autoridad Nacional Palestina. Acuérdate en otras épocas que era Al-Fatah y lo que era Arafat, ¿no? Y porque ha sido sustituido por un grupo pro-iraní como Hamas. En Gaza no existe ningún tipo de oposición y el dominio total es de Hamas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién distribuye realmente la ayuda humanitaria? Los fondos europeos en los últimos 10 o 15 años, todos los fondos de distintas organizaciones, de distintas entidades, como Naciones Unidas, etcétera, la UNESCO, han ido dirigidas hacia dónde, en qué se ha utilizado, por quién se ha utilizado. O sea, son una serie de factores que llevan a pensar que el tema de Hamas es un tema que hay que analizar con mucha más seriedad. Prácticamente en los últimos 2 meses no hemos oído hablar de Hamas, excepto ayer. Curiosamente, ayer hubo un ataque en el centro de Israel con 6 muertos. ¿Entre ellos un español? Entre ellos un chico de Melilla, ¿no? Entonces, el tema de Israel, el tema de Cisjordania, el tema de Gaza, es un tema muy complicado de entender. No se puede simplificar y verlo simplemente como un hecho ocurrido en los últimos meses o en los últimos años. Esto es un hecho que parte ya prácticamente desde hace ahora mismo un siglo, desde 1925, cuya última etapa fue en 1948, que fue cuando la declaración de la independencia de Israel, y justo al día siguiente la primera gran guerra entre la coalición de todos los grandes países árabes de alrededor contra el incipiente Estado de Israel. Esto no ha parado desde entonces, ¿no? Y ya en la época tuya y mía, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, lo que ha hecho que todas estas guerras no han hecho sino ampliar las fronteras de Israel con los problemas que eso ha suscitado, ¿no? Entonces, este paso que ha dado Israel, desde mi punto de vista equivocado, de seguir con esa, digamos, tradición de ganar en el ámbito de lo bélico, o sea, ganar en el campo de batalla y ocupar esos territorios, no devolver esos territorios, para mí ha sido siempre un error garrafal por parte de Israel. No ha ayudado nunca a una paz de por sí muy difícil de tener. Aquí está ocurriendo lo mismo. Una cosa es emprender una acción de castigo dura, implacable contra el grupo Hamas, y otra cosa es la ocupación territorial de parte del ¿Pero qué va a pasar territorio. Con esos habitantes de Gaza? ¿Dónde van a ir? Bueno, ¿O van a eliminarlos a todos? Una de las teorías que se sostiene, yo no estoy tan seguro, porque lo veo prácticamente imposible, es que el grupo político que sustenta a Netanyahu, al primer ministro israelí, es simplemente desplazar la población del norte de Gaza hacia el sur y que esa parte sea ocupada por colonos israelíes. Digamos, seguir todo el norte de Gaza, o sea, que gane Israel territorio. Exactamente, que es siguiendo un poco la tradición que ha ocurrido en los últimos 60 años, desde 1948. Ahora, claro, yo como politólogo y como investigador amateur, como digo yo, siempre me pregunto, bueno, ¿y qué hubiese pasado si no hubiese habido ese atentado Pero, Eduardo, de Hamas, ¿no? Yo te pongo, no sé, una suposición mía. Vamos a ver. Toda esa gente, porque claro, ahí en Gaza han muerto todos, padres, hijos, primos, tíos, de Hamas, de los que no eran de Hamas, porque todos no serán de Hamas, digo yo. No. Los que eran, los que no son, los que dejaron de ser.
vamos a ver, si yo estoy allí y a mí me matan a mi familia, al final yo me voy a convertir en terrorista. El día que yo pueda atentar contra el que mató a mi familia, voy a por él. Al final el odio está sembrado ahí durante las próximas generaciones. Aunque tú los lleves hacia el sur, a los que queden, evidentemente cuando puedan te van a pegar un tiro. Sí, claro. Lo que pasa es que eso tiene una lectura por ambas partes. Ya. Por ambas partes. Y ese es el drama. Muchísimo más justificado, como bien dices tú, en el caso de la diáspora palestina, ¿no? Por eso yo siempre sitúo las cosas en el ámbito histórico, no en el ámbito puntual de hoy. Y es un drama, quizás de los dramas más grandes de este siglo, después de la Segunda Guerra Mundial. Va a haber ¿no? odio, ahí siempre va a haber Tú vas odio. a Chile, vas a Argentina, vas la diáspora palestina por todo el mundo. Es tremenda, ¿no? Y muy triste, ¿no? Muy triste, ¿no? Y claro, florecen grupos, claro, que algunos llaman extremistas, ¿no? Habría que ponerse en su lugar. Hombre, si te matan a toda tu familia, imagínate. Y ahora está comenzando la llama se está extendiendo a Cisjordania. Cisjordania es un terreno muy particular, porque ahí también hay disputas importantes entre la población autóctona, el reino hachemita de Jordania, y lo que Jordania ha cedido para que haya poblaciones desplazadas por parte de los palestinos, y hay roces importantes, ¿no? En el Líbano ya no te cuento. Ahora mismo el Líbano se está planteando en oponerse a la ocupación por parte del sur de su país por Hezbollah, que es una agrupación terrorista prima hermana de Hamas, sustentadas ambas por Irán. Irán, en todo este contexto, está perdiendo presencia y peso político. Es que tiene muchas ramificaciones. Los países árabes, los países del Golfo, no es que se estén poniendo de lado o de perfil en este tema, que en algunos casos sí. Ahí está Egipto. Porque podrían acoger Egipto que hace frontera a muchísimos más, ¿no? Y Arabia Saudita, y en fin, los países. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Aparte de una serie de gestos. ¿Por qué están de perfil? Pues por una razón, una de las razones es bastante sencilla de explicar, que es que no quieren bajo ningún concepto que su enemigo mortal, que es Irán, se sitúe como estaba bien situada al borde del Mediterráneo, tanto en la franja norte, que es el Líbano, y en la franja sur, que es Hamas, que es Gaza. No interesa, y por eso están de perfil en este tema. Hay otros factores importantes. ¿Dónde está la Autoridad Nacional Palestina? No oímos hablar de ellos, ¿no? Ha sido expulsada. No existe la Autoridad Nacional Palestina en la zona de Gaza, y sobrevive con fuerza, pero sobrevive en la zona de Cisjordania. ¿Eso qué quiere decir? Que en el propio éxodo palestino, en la diáspora palestina, hay una división tremenda entre la Autoridad Nacional Palestina, que es la que es reconocida por la mayoría de los países, y Hamas, que es la que sigue gobernando con una mano férrea. ¿Y tú crees que sigue gobernando Hamas en Gaza, como está Gaza? Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Y cómo gobierna? Porque está todo destruido aquello. Absolutamente. Digamos que su misión principal
es la resistencia, la lucha armada. O sea, no es un gobierno que tenga un ámbito en lo civil, en la parte social, en la parte sanitaria sí que tienen cierto peso, ¿no? Pero es, digamos, un gobierno de resistencia contra lo que ellos llaman la ocupación israelí. Bueno, y hasta hace muy pocos meses, excepto estas últimas semanas, ha sido considerado y estaba en todas las listas de todos los países occidentales como grupo terrorista. ¿Qué va a pasar? ¿Israel va a desplazar a los que queden en Gaza hacia el sur? Yo creo que ellos... Ha dicho que hay que irse. Yo, en fin, pero esto es muy discutible, ¿no? A tanto no llego yo, pero yo creo que lo que no Netanyahu, no el presidente, sino el ejército de Israel, la parte de su Estado Mayor, no quiere una ocupación total del país, sino en la franja norte un cinturón de seguridad para separarlos de la frontera, para que no vuelva a ser tan fácil lo que ocurrió cuando estalló todo este tema, que prácticamente estaban separados por 1000 metros, ¿no? Por 1 kilómetro, sino hacer un cinturón de seguridad de 15 o 20 kilómetros, una franja de seguridad, para que no les fuese fácil en el futuro a Hamás dar ese salto hacia las colonias israelíes. El ejército, según la lectura que yo leo en cierta prensa alemana y francesa, ¿no? Hay una diversidad de opiniones total y se niegan porque dicen que a la larga es una batalla insufrible que va a desgastar al ejército el ocupar una zona tan grande de territorio. ¿Y el gobierno si quiere? El gobierno quiere. Porque está sustentada por 3 minúsculos partidos de lo que aquí en Occidente llamaríamos de extrema derecha, que no es el mismo término a aplicar allí. Allí el término exacto es ortodoxos. Son sectas religiosas muy integristas, muy sionistas, y esos pequeños partidos son los que sustentan ahora al primer ministro israelí, ¿no? Y esos son los que empujan un poco toda esta doctrina, toda esta estrategia, toda esta teoría. Bueno, ayer fue noticia porque España está diciendo cosas sobre este tema. Sí, España se está erigiendo muy por encima de los otros países europeos como máximo defensor de la postura del pueblo palestino. En este caso yo diría también de Hamás, no solamente del pueblo palestino. Tanto es así que una nota de prensa bastante peculiar, digna de análisis, jamás ha felicitado al gobierno español. Repito, no la Autoridad Nacional Palestina, sino Hamás. Bueno, es una decisión legítima por parte del gobierno de nuestro país, que yo no comparto en absoluto, pero bueno, yo creo que en estas grandes cuestiones de Estado, como era tradición antiguamente, los dos grandes partidos deberían de tener una posición en común, unitaria y no la tienen. En temas tan trascendentes. Pero si hasta en la política exterior damos una visión bipolar, o sea, como si salieran de España dos visiones totalmente distintas en varios problemas que se están suscitando, pues
en fin, y además en los tiempos que corren en Europa, pues hay problemas en Francia, que es nuestro... Francia, lo de Francia lo vamos a analizar la semana que viene. Sí. Es muy importante. Hay una crisis, mucha gente no le da la importancia que tiene porque está, digamos, soslayada por el tema prioritario, que es el tema de Oriente Medio, ¿no? Pero la crisis política de Francia es brutal, es colosal. ¿Tú crees que habrá represalias de Israel contra el gobierno español? Claro, no, bueno, la nota de prensa que sacó ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, removiendo un poco la historia milenaria que ha habido entre el pueblo de Israel y nuestra historia. Claro, los judíos. Los judíos tuvieron muchos años. Hablando del tema de Sefarat, que es el nombre que Israel le da a España, la expulsión en el siglo XV por parte de los reyes católicos y posteriormente Felipe II contra la población de ascendencia judía. Remover en ese tema quiere decir que allí ha dolido. ¿Y tú crees que allí ha dolido mucho la postura de ayer de Pedro Sánchez? Con todos los frentes que tenemos en España, abrir un nuevo frente internacional diplomático, ¿no? Sí, yo soy de los que pienso que España debería seguir una política que ha sido buena, muy tradicional, muy española, dentro de la Comunidad Económica Europea, muy tradicional. Es cierto que España siempre ha tenido simpatía por nuestros vecinos del sur con el mundo árabe, desde siempre ha habido una buena relación y por nuestra propia historia. No nos podemos olvidar que fueron 7 siglos de compartir el territorio nacional con el mundo árabe, ¿no? Y después una tradicional amistad con nuestro mundo hispánico. O sea, eso hay que hablarlo otro día porque eso también lo hemos perdido. Eso hay que hablar otro día. Por eso te digo que volver un poco a la tradición, como tú decías, ¿qué está pasando? Bueno, hay que volver un poco a la tradición de lo que han sido siempre zonas donde España ha tenido una influencia histórica natural. Claro, porque todo ese mundo de América lo hemos perdido también. O sea, una parte. Y yo creo que nos teníamos que centrar mucho más allí que en otras cosas. Y lo hemos dejado. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que mucha gente se olvida, ¿no? Cuando Cuba fue rechazada por toda... tras la Revolución Cubana fue rechazada y todas las embajadas cerraron, en fin, no hubo relaciones diplomáticas con nadie. Estados Unidos impuso que nadie tuviese relaciones diplomáticas con Cuba. Franco se mantuvo firme y Franco nunca cerró su embajada. Estaba Lequerica ahí, del famoso embajador, con grandes problemas. ¿Y por qué? Porque se ponía por encima de todo el tema de la hispanidad y la relación con el tema político. Eduardo, es un programa entero, porque eso es ya lo sé. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mis disculpas. No, disculpas no, te lo agradezco porque lo estamos apuntando, porque ya tenemos Francia, tenemos que hablar largo y tendido sobre Francia y tenemos que ver toda esa política. Ayer hubo crisis de gobierno en Francia. El gobierno Chimpún. Y llevan unos cuantos, En poco tiempo llevan unos cuantos gobiernos allí. O sea que esto es grave también. Francia está empezando a hacer lo que fue Italia hace un tiempo. Sí, porque Italia fue parecido también. Porque, bueno, no es un tema que nos toque en este programa, pero es muy interesante lo que está ocurriendo en toda Europa en los últimos 20 años con la desaparición de los grandes partidos clásicos que sustentaron distintos y variados gobiernos en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como se ha atomizado
en pequeños partidos. Pero eso es otro tema. Bueno, Eduardo Pintado, qué interesante conocer lo que ocurre en el mundo. No se cierren. Cuando venga Eduardo Pintado hay que ponerse a escuchar atentamente, porque todo lo que ocurre en el mundo al final nos afecta. Nos afecta aquí los que vivimos en Canarias. Y más aún cuando vivimos solamente de una cosa que se llama turismo, del sector turístico. Pues todo eso nos afecta de una o de otra manera, nos afecta siempre. Ya no digo nada a la cesta de la compra, a los precios, porque aquí todo tiene que venir en barco, pues mucho más. Pues hay que escuchar también lo que ocurre en otros sitios y la gente me dirá, oye, ¿a mí qué coño me importa lo que ocurre en Gaza? Pues sí, sí nos importa lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Francia y lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en todos los lados. Nos importa, hay que estar informados. Hay que estar formándonos porque esta es una sección para formarnos, entre ellos yo el primero que se tiene que formar soy yo, y sobre todo información con formación de una manera entretenida para que entre de la mejor manera. Eduardo Pintado, maestro, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos los oyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.